En agosto de 1595, 15.000 hombres se enfrentaron a 100.000 y vencieron. El 23 de agosto, un príncipe wikiano con un hacha de doble filo convirtió al mayor ejército del Imperio Otomano en una turba en pánico, ahogada en sus propias ambiciones. Así es como la geografía, el genio y la audacia humillaron a la máquina militar más poderosa del mundo. Imagínense esto. Soldados otomanos, el terror de 3 continentes, revolviéndose desesperadamente en aguas fangosas. Su pesada armadura los arrastraba hacia abajo. Su gran visir, solo superado por el propio sultán, arrojado de su caballo al pantano, salvado de ahogarse por un esclavo anónimo. El estandarte sagrado del profeta, nunca antes capturado por manos cristianas, cayendo al lodo mientras 100.000 de los mejores guerreros del mundo huían de una fuerza 6 veces menor. El destino de la Europa cristiana pendía de un solo puente de apenas 6 metros de ancho. Al final de este video, comprenderás cómo la brillantez táctica de un hombre convirtió un pantano en la peor pesadilla del Imperio Otomano. Descubrirás el arma secreta que no era acero ni pólvora, sino barro. Como una reliquia religiosa pudo haber cambiado la historia europea. Y por qué el propio estandarte del sultán terminó en manos cristianas. Pero esto es lo que los libros de historia no te cuentan, Michael. El valiente sabía exactamente dónde colocar sus cañones para causar la máxima devastación, hasta el pie. ¿Cómo? ¿Qué hizo que Sinan Pasa, veterano de innumerables victorias, cayera en una trampa tan obvia? ¿Y por qué los otomanos seguían atacando el mismo cuello de botella mortal, enviando oleada tras oleada de sus mejores tropas a una muerte segura? ¿Cómo pudo el ejército más disciplinado del mundo perder el control tan completamente? ¿Cómo pudo el príncipe de un pequeño principado superar en maniobras al mismísimo gran visir? Las respuestas se encuentran en 6 horas de combate que hicieron añicos el mito de la invencibilidad otomana. Entre el caos, una imagen destaca. Un esclavo enfrentado a una elección que resonaría a lo largo de la historia. Salvar al gran visir que se ahogaba o conquistar la libertad. Su decisión impactaría el destino de los imperios. Para comprender cómo se produjo este momento de David contra Goliat, debemos retroceder 3 meses. Ahora, permítame llevarlos al verano de 1595, cuando la enorme maquinaria bélica del Imperio Otomano se encaminó hacia lo que debería haber sido una conquista fácil. La larga guerra turca ya se había cobrado decenas de miles de vidas en toda Europa central. Durante 3 años, las fuerzas de los Habsburgo y los otomanos se habían enfrentado en una brutal lucha que convirtió regiones enteras en cementerios. Pero en el pequeño principado de Guleaquia, algo estaba a punto de cambiar. Miguel el Valiente no estaba destinado a ser un príncipe guerrero. Colocado en el trono como vasallo otomano en 1593, se esperaba que fuera un títere más, enviando tributos a Constantinopla y manteniendo a raya a sus súbditos cristianos. Los otomanos habían calculado mal. En cuestión de meses, Miguel había comenzado a planear la impensable independencia completa del imperio que había dominado los Balcanes durante 2 siglos. La chispa surgió en noviembre de 1594. Los acreedores turcos que habían estrangulado económicamente a Baquia durante generaciones se reunían en Bucarest para su colecta anual. Miguel atacó primero en una acción coordinada por todo el país. Los acreedores otomanos y sus guardias fueron eliminados. El mensaje era claro. Guleaquia ya no se arrodillaría. Pero aquí es donde la cosa se pone descabellada. Miguel no se limitó a rebelarse. Declaró una guerra santa. Envió emisarios al Papa, al Sacro Emperador Romano Germánico, a todas las potencias cristianas, proclamándose defensor de la frontera oriental de la cristiandad. Para el gobernante de un principado más pequeño que la actual Carolina del Sur, desafiar a un imperio que abarcaba 3 continentes era más que audaz. Se consideraba suicida. Entra en escena Sinan Pasa, el puño de hierro del Imperio Otomano. A los 75 años, había aplastado rebeliones desde Yemen hasta Hungría. Como gran visir, ostentaba autoridad absoluta sobre los ejércitos del sultán. Cuando la noticia de la rebelión de Miguel llegó a Constantinopla, Sinan no se limitó a movilizar un ejército. Reunió la mayor fuerza vista en los Balcanes en décadas. Esto no sería solo un castigo. Sería un ejemplo para cualquier otra provincia que considerara desafiar. La partida de ajedrez geopolítica era compleja. Los Habsburgo estaban enfrascados en su propia lucha a muerte con los otomanos en Hungría. Polonia observaba con nerviosismo desde el norte. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica militar, mientras otras potencias cristianas dudaban. Miguel se preparó para enfrentarse solo al coloso otomano. Contaba con 15.000 hombres, pólvora limitada y un puñado de cañones.
Sanan traía 100.000 soldados, los mejores genízaros del imperio, recursos ilimitados y la absoluta certeza de la victoria. Para agosto de 1595, los exploradores otomanos informaron a San. Las defensas de Bakia eran patéticas. Unas pocas fortificaciones de tierra, algunos campesinos reclutados apresuradamente, nada que no pudiera ser barrido en una tarde. El gran visir sonrió. Esto terminaría en septiembre. Pero Michael tenía algo que Sinan no pudo haber predicho. Un campo de batalla perfecto. La maquinaria de guerra otomana que cruzó a Bakia en agosto de 1595 fue un sitio que hizo que los hombres adultos huyeran de sus aldeas. Los relatos contemporáneos describen una columna que se extendía por kilómetros, con 100.000 soldados en total, aunque Sanín los desplegaba cuidadosamente en oleadas. La vanguardia solo contaba con entre 12.000 y 40.000 tropas de élite, dependiendo de la crónica que se crea. Detrás de ellos venía la fuerza principal, los geniserios con sus distintivas gorras blancas. La caballería Sipai con espléndida armadura. Trenes de artillería con cañones de bronce que habían atravesado los muros de innumerables fortalezas. La logística por sí sola era asombrosa. Cada día, este ejército consumía toneladas de suministros. Traían ingenieros, constructores de puentes, especialistas en asedio. Esto no era solo un ejército. Era una ciudad móvil dedicada a la destrucción. Sinan Pasa comandaba desde una tienda de seda que requería 50 hombres para erigir, rodeada por su guardia personal de 2.000 geniserios. Su consejo de guerra incluía a Hassan Pasa, el mejor comandante de caballería del imperio y veterano de campañas desde Persia hasta Austria. Contra este coloso, Miguel el Valiente había reunido a 15.000 defensores. Pero lo que les faltaba en número, lo compensaban con su composición. No eran reclutas atemorizados. Eran hombres que luchaban por su patria. El núcleo estaba formado por 3.000 mercenarios, veteranos curtidos que habían servido en ejércitos de toda Europa. Los apoyaban 7.000 infantes vaquianos armados con todo tipo de armas, desde mosquetes hasta peros de labranza. La verdadera sorpresa fue la caballería de Miguel, 5.000 jinetes, que conocían cada sendero, cada arroyo, cada escondite de su patria. Pero los otomanos habían cometido un error de cálculo fatal con la artillería de Miguel. La fuerza vaquiana solo contaba con 10 o 12 cañones. Cierto. Lo que los exploradores otomanos pasaron por alto fue dónde estaban posicionados estos cañones y quién los manejaba. Michael había reclutado especialistas en artillería de Transilvania, hombres que entendían la trayectoria y la sincronización con precisión matemática. Cada cañón se colocaba no para el máximo alcance, sino para la máxima devastación en puntos específicos, puntos que los otomanos se verían obligados a cruzar. Ocultas en los bosques cerca de Kalugureni estaban las reservas de Albert Kirali, 3.000 guerreros de montaña que habían luchado contra los otomanos durante generaciones. Estos hombres no entrarían en batalla de inmediato. Michael les había dado instrucciones específicas: esperar, observar y atacar solo cuando el enemigo estuviera completamente comprometido. La paciencia sería su arma. Fue entonces cuando la física se convirtió en la aliada de Michael. El terreno alrededor de Kalugureni era el sueño de un defensor y la pesadilla de un atacante. El río Nas, aunque no particularmente ancho, estaba rodeado de marismas que se extendían cientos de metros a cada lado. En agosto, tras las lluvias de verano, este pantano era una traicionera mezcla de lodo profundo y charcas ocultas. Un hombre con armadura que abandonara tierra firme podría no emerger jamás. El único puente que cruzaba el Nasob tenía quizás entre 6 y 9 metros de ancho, suficiente para el carro de un mercader, una catástrofe para un ejército. Cualquier fuerza que cruzara se vería comprimida en una estrecha columna, blancos perfectos para la artillería. Pero los exploradores de Sinan lo reportaron como un obstáculo menor. Después de todo, los ingenieros otomanos habían construido un puente sobre el mismísimo Danubio, lo que era un pequeño río rumano. Entonces, el campo de batalla reveló su verdadero propósito. Michael había pasado semanas estudiando este terreno. Sabía que una vez que un ejército se comprometiera a cruzar el puente, el terreno pantanoso impediría cualquier despliegue significativo. Los otomanos tendrían que alimentar a sus fuerzas con una galería de tiro natural. Los bosques a ambos lados enmascararían los movimientos gulaquianos, al tiempo que canalizarían los avances otomanos por caminos predecibles. En la mañana del 23 de agosto, ambos ejércitos tomaron sus posiciones. Los otomanos acamparon a 5 kilómetros del cruce. Sus coloridas tiendas se extendían por el paisaje como un jardín letal. Khan organizó sus fuerzas con la típica eficiencia otomana.
La vanguardia aseguraría el cruce. Los ingenieros mejorarían el puente si fuera necesario. Luego, el grueso de la fuerza se adentraría en el lugar y aplastaría a la turba que Michael había reunido al otro lado. Michael posicionó sus fuerzas de forma diferente. Los cañones estaban ocultos tras terraplenes, sus posiciones cuidadosamente calculadas. La infantería se alineaba en la otra orilla, lista para resistir cualquier cruce. Su caballería esperaba en el bosque, invisible a la observación otomana. Cada hombre conocía su papel en la danza mortal que estaba a punto de comenzar. Al amanecer del 23 de agosto, ambos ejércitos sabían que ese día estaría escrito con sangre. La niebla del amanecer se alzaba desde el pantano de Nalov mientras los exploradores otomanos avanzaban atronadores hacia el puente. Eran la mejor caballería ligera del imperio, hombres que habían cabalgado desde los desiertos sirios hasta las llanuras húngaras. Su misión era simple: explorar el cruce, evaluar la resistencia e informar. Nunca lo lograron. Los jinetes vaquianos surgieron del bosque como fantasmas que cobraban forma. El primer explorador otomano apenas tuvo tiempo de hacer girar su caballo cuando una lanza vaquiana le impactó en el pecho. En cuestión de minutos, todo el grupo de exploradores estaba muerto o huyendo. Sus caballos sin jinete chapoteaban en la marisma presas del pánico. Pero esto es lo que los libros de historia no cuentan, no se trataba de violencia aleatoria. Michael había ordenado a sus hombres que dejaran escapar a algunos exploradores. Quería que informaran. Quería que Khan se sintiera seguro. De vuelta en el campamento otomano, el gran visir recibió los informes con irritación más que con alarma. Se esperaba algo de caballería enemiga. Sus exploradores confirmaron lo que ya sabía. El puente estaba defendido, pero transitable. Los vacanos tenían fortificaciones en la orilla opuesta, algo de artillería, nada que su vanguardia no pudiera controlar. Sanan ordenó a 12.000 hombres que avanzaran con sus tropas de élite, los que habían asaltado fortalezas desde Bagdad hasta Belgrado. La vanguardia otomana se movió con una eficiencia experta. Los genízaros marcharon en perfecta formación. Sus bandas tocaban música de mariscal que había sembrado el terror en 3 continentes. Tras ellos venían las tropas de asalto con escalas y equipo de asedio, listas para asaltar cualquier patética fortificación que los vaquianos hubieran erigido. El sol de la mañana se reflejaba en miles de cascos y armas a medida que se acercaban al cruce fatal. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica militar. Al llegar las primeras unidades otomanas a la entrada del puente, se encontraron con algo inesperado. El terreno, que parecía sólido desde la distancia, se volvió traicionero. Los caballos comenzaron a hundirse en el barro oculto. Los hombres con armadura pesada encontraban cada paso cada vez más difícil. Las ordenadas formaciones comenzaron a comprimirse y desordenarse mientras los soldados buscaban un punto de apoyo firme. Michael observaba desde su posición en la orilla opuesta. Había pasado 3 meses preparando el terreno, haciendo que sus ingenieros desviaran pequeños arroyos para crear más pantanos, camuflando las zonas más peligrosas con juncos y ramas. Ahora, mientras miles de tropas otomanas se agrupaban en la entrada del puente, sus capitanes de artillería realizaban los últimos ajustes a sus piezas. La guerra psicológica ya había comenzado. Mientras las tropas otomanas se abrían paso con dificultad por el terreno, los tambores vaquianos iniciaron un ritmo lento y ominoso. Entonces se oyó algo que hizo que los veteranos genízaros detuvieran las campanas de las iglesias. Todas las iglesias a kilómetros de distancia comenzaron a repicar, sus voces de bronce resonando a través de la marisma. Para los oídos cristianos, era una llamada a la protección divina. Para los soldados musulmanes, era un sonido extraño que hablaba de la tierra extraña que estaban invadiendo. Pero los otomanos habían cometido un error de cálculo fatal. Sin, sentado en su tienda de mando a 5 kilómetros de distancia, no podía ver el deterioro de la situación en el puente. Sus comandantes subordinados, entrenados para mostrar iniciativa, decidieron avanzar en lugar de informar sobre los problemas. Después de todo, se trataba de tropas de élite que se enfrentaban a la chusma provincial. ¿Qué tan difícil podía ser? El propio puente se convirtió en un cuello de botella de proporciones épicas. Con la anchura suficiente para 4 o 5 hombres por pecho, obligó a la vanguardia otomana a abandonar sus formaciones tácticas. Peor aún, el entablado de madera, empapado por el rocío matutino y el rocío de la marisma, se volvía cada vez más resbaladizo a medida que cientos de botas lo recorrían. Los hombres al frente eran empujados hacia adelante por la presión de miles detrás, incapaces de retirarse, incluso si lo deseaban. Aquí fue donde la disciplina militar sufrió su primera muerte.
Cuando los elementos otomanos que iban en cabeza finalmente alcanzaron la mitad del puente, la artillería oculta de Michael habló. La primera descarga fue devastadora. Disparos sólidos impactaron contra las filas apretadas a quemarropa. Los hombres no cayeron simplemente. Salieron volando del puente hacia la ciénaga. La propia estructura de madera se sacudió por el impacto, desequilibrando a más soldados. La artillería vaquiana no disparaba al azar. Cada cañón tenía asignada una zona específica, y sus tripulaciones llevaban semanas entrenando para este escenario exacto. Mientras los oficiales otomanos intentaban reagrupar a sus hombres y avanzar, la segunda descarga impactó. Esta vez, los artilleros habían cargado metralla, convirtiendo sus cañones en enormes escopetas que barrieron el puente de hombres vivos. Pero las tropas de Khan eran veteranas. A pesar de la carnicería, los oficiales janiseri animaron a sus hombres para otro avance. Los tambores marcaban el avance. Se izaron estandartes religiosos. La mejor infantería del imperio se preparó para hacer lo que mejor sabía hacer. Avanzó a través del mismísimo infierno para alcanzar la victoria. Se lanzaron de nuevo al puente, pisoteando a sus camaradas muertos, profiriendo gritos de guerra que resonaban desde las murallas de Viena. Aquí es donde héroes y cobardes se rebelaron. Un capitán jeniserio llamado Med lideró el tercer asalto personalmente, espada en mano, con sus hombres siguiéndolos a pesar de la evidente trampa mortal. Lograron cruzar 3/4 partes antes de que el fuego de mosquetes gulaquiano estallara desde posiciones ocultas. Med cayó con 3 balas en el pecho, rodando al pantano para unirse a cientos de otros. El combate de la mañana había durado menos de 2 horas, pero los accesos al puente ya estaban cubiertos de muertos otomanos. Las aguas del pantano se tiñeron de rojo. Los heridos gritaban en turco, árabe y una docena de otros idiomas del imperio. Y aún así, el mando otomano impulsó a más hombres hacia adelante. Entonces, Khan tomó la decisión que marcaría la historia militar otomana. La orden de Sinan Paşa resonó por todo el campamento otomano. Enviar la caballería de Hasan Paşa, encontrar otro cruce, flanquearlos. Fue una decisión táctica acertada que se convertiría en un desastre estratégico. Mientras 8.000 de los mejores jinetes del imperio se alejaban del puente mortal, el asalto principal comenzó en serio. El gran visir había decidido usar una fuerza abrumadora. Se acabaron los ataques de prueba. Ordenó a 30.000 hombres que avanzaran simultáneamente. El suelo tembló bajo el peso de esta avalancha humana. Pero la verdadera arma no era el acero ni la pólvora. Era el terreno que Michael había elegido. Mientras miles de soldados otomanos avanzaban hacia el puente, la ciénaga reveló su naturaleza letal. Lo que parecía tierra firme se disolvió bajo el peso de los hombres con armadura. Los soldados se encontraron hundidos hasta las rodillas, luego hasta la cintura, en agua fangosa, y su pesado equipo se convirtió en sentencias de muerte. La artillería vaquiana había esperado este momento mientras las fuerzas otomanas se agrupaban en el embudo natural creado por el bosque marciano. Todos los cañones abrieron fuego simultáneamente. La devastación fue inmediata y aterradora. Los disparos sólidos abrían caminos sangrientos a través de las formaciones apretadas. Los hombres simplemente desaparecían, reducidos a niebla roja por los impactos directos. El impacto psicológico era aún mayor. Los soldados en la retaguardia, incapaces de ver lo que sucedía, seguían avanzando, llevando a sus camaradas al abismo. Entonces, el propio Michael entró en acción, con una armadura distintiva y blandiendo su legendaria hacha de doble filo. Lideró a 2.000 jinetes en una carga devastadora a través del puente. Esta no era la defensa desesperada de un príncipe acorralado. Era una agresión calculada. Los otomanos, apiñados e incapaces de maniobrar, no podían formar formaciones defensivas adecuadas. El hacha de Michael subía y bajaba como un metrónomo de la muerte. Cada golpe derribaba a un nuevo enemigo. Su presencia electrizaba a las fuerzas vaquianas, que avanzaban con renovada furia. Lo que siguió no fue un combate. Fue una catástrofe. Los soldados otomanos, empujados por la retaguardia y atacados por el frente, no tenían a dónde ir más que adentrarse en la ciénaga. Los afortunados morían rápidamente bajo las espadas gulaquianas. Los desafortunados, agobiados por las armaduras y el equipo, se ahogaron lentamente en 90 centímetros de agua fangosa. El puente quedó tan obstruido de cuerpos que los soldados vivos se vieron obligados a trepar por encima de sus camaradas muertos, solo para ser abatidos a su vez. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Mientras la principal fuerza otomana moría en el puente, una unidad vaquiana más pequeña había circulado por el bosque.
Liderados por un capitán mulavo llamado Radu, estos 500 jinetes atacaron el propio campamento otomano. No buscaban suministros ni botín. Buscaban algo mucho más valioso, el parque de artillería otomano. Mientras la atención de Sanan estaba fijada en el desastre del puente, los hombres de Radu invadieron los cañones, escasamente custodiados. En cuestión de minutos, habían clavado o capturado 15 piezas de artillería otomana, convirtiendo las propias armas del imperio en metal inútil. La primera fase había durado 90 minutos. Los accesos al puente estaban alfombrados de muertos otomanos. El pantano se había cobrado cientos más. Las pérdidas vaquianas fueron mínimas, quizás 200 muertos y heridos. Pero la batalla estaba lejos de terminar. A través de sus prismáticos, Michael divisó nubes de polvo al sur. La caballería de Hasan Pasha había encontrado un vado a 3 kilómetros río abajo. Hasan Pasha era el principal comandante de caballería del Imperio Otomano. Sus jinetes habían destrozado ejércitos desde Persia hasta Polonia. Al cruzar el vado río abajo, se permitió un momento de satisfacción. El flanco vaquiano estaba expuesto. En minutos, su caballería enrollaría su línea como una alfombra. Los defensores del puente quedarían atrapados entre el martillo y el yunque. La rebelión terminaría antes del mediodía. Pero Michael tenía una carta más que jugar. Escondidos en el bosque, los 3000 guerreros de Albert Kerali habían esperado durante 3 horas. Estos guerreros de montaña conocían a la perfección las tácticas otomanas. Sus familias habían luchado contra los invasores turcos durante generaciones. Mientras la caballería de Hasan se reagrupaba tras cruzar el río, esperando enfrentarse a una infantería en pánico, se toparon con un muro de veteranos combatientes que emergía de entre los árboles. El choque fue titánico. Los sables otomanos chocaron con las hachas Elí en una melee que los contemporáneos describieron como el infierno en su máxima expresión. Pero la caballería otomana, magnífica en batallas a campo abierto, se encontró en una desventaja fatal en el terreno accidentado cerca del bosque. Los caballos tropezaban con raíces y troncos caídos. La estrechez de miras entre los árboles anulaba su ventaja de movilidad. Peor aún, los Sikli lucharon con una furia coordinada que denotaba una planificación cuidadosa, no una defensa desesperada. La historia giró en torno a lo que sucedió después. Mientras la caballería de élite de Hasan se encontraba atascada en la lucha en el bosque, Michael ejecutó una maniobra que se estudiaría en la literatura militar siglos después. Retiró a la mitad de sus defensores del puente, 3000 hombres, y los envió a toda velocidad a apoyar a los Elí. Esto debería haber sido un suicidio, debilitando su posición principal mientras continuaba el asalto otomano. En cambio, fue una maniobra genial. Las fuerzas otomanas en el puente, al ver que las tropas gulaquianas se retiraban, avanzaron con renovada confianza. Finalmente, el enemigo se desmoronaba. Abrieron paso hacia el puente con una valentía desesperada. Sus oficiales prometían generosas recompensas a los primeros hombres que cruzaran. Se abrieron paso entre sus propios muertos, ignorando el continuo fuego de artillería, y llegaron a la otra orilla en un número considerable. Entonces, la trampa activó su poder con una precisión devastadora. Los vaquianos en retirada se volvieron repentinamente. Tropas de refuerzo emergieron de posiciones ocultas. La punta de lanza otomana, exhausta tras luchar a través del puente obstruido por cadáveres, se enfrentó a un contraataque que no pudo resistir. Al intentar retirarse, encontraron el puente bloqueado por sus propios refuerzos, que avanzaban. El pánico se extendió como la pólvora, pero el giro más extraño de la batalla aún estaba por llegar. En el flanco sur, la caballería de Hasan Pasha se desintegraba. La combinación de furia secreta y refuerzos vaquianos había convertido la retirada ordenada en una ruta de escape. Los jinetes otomanos, el terror de Europa, huyeron a través del pantano, muchos ahogándose mientras sus caballos tropezaban en el terreno traicionero. El propio Hasan, herido por un hacha, escapó a duras penas con un puñado de guardaespaldas. La estructura de mando otomana comenzó a desmoronarse. Los subcomandantes no podían comunicarse en medio del caos. Las unidades recibían órdenes contradictorias o ninguna. Algunos avanzaban, otros se retiraban, creando un desastre militar de proporciones épicas. El puente se convirtió en un altar de sacrificio donde el prestigio militar otomano perecía. Miguel, observando a caballo, vio su momento. Las fuerzas otomanas estaban divididas, desmoralizadas, en muchos casos sin líder. Su artillería fue capturada, su caballería dispersa, su infantería muriendo por cientos en una batalla que ya no entendían.
Era el momento de dar el golpe de gracia a Dios y a Baquia. El grito de guerra de Miguel resonó por el pantano mientras lideraba a su guardia personal en la devastadora carga final del día. Este no era un ataque más. Era materia de leyenda. El propio príncipe, con el hacha girando en arcos mortales, atravesó las filas otomanas como un barco en el agua. Tras él iban 1000 de los mejores guerreros de Baquia, hombres que morirían antes de retirarse. El impacto psicológico fue inmediato y catastrófico. Los soldados otomanos, ya desmoralizados por horas de matanza, vieron al comandante supremo de su enemigo liderar personalmente el ataque. En su propio ejército, tal exposición de liderazgo era impensable. ¿Dónde estaba Sinan Pasa? ¿Dónde estaba el liderazgo otomano? La respuesta pronto conmocionaría a ambos ejércitos. Cuando la carga de Miguel se estrelló contra el centro otomano, ocurrió lo impensable. El estandarte sagrado del sultán, el estandarte sagrado que había guiado a los ejércitos islámicos durante generaciones, vaciló y cayó. Un soldado baquiano llamado Estanzu, cuyo nombre merece ser recordado, abatió al portaestandarte y se apoderó del estandarte. Para las tropas otomanas, esto no fue solo un revés militar. Fue una catástrofe cósmica. El estandarte de Alá en manos cristianas. El golpe psicológico destrozó lo que quedaba de la moral otomana. Entonces llegó el sonido que atormentó a los supervivientes durante décadas. El gran crujido de la madera al romperse. El puente, debilitado por horas de combate y el peso de miles de hombres, comenzó a derrumbarse. Los soldados otomanos que aún cruzaban se adentraron en la ciénaga. Sus gritos se sumaban a la cacofonía de la batalla. La única vía de escape había desaparecido. Ese instante atormentaría a Sinan para siempre. El gran visir, avanzando para reunir a sus tropas, encontró a su caballo tropezando en la ciénaga. El animal, enloquecido por el olor a sangre y el caos de la batalla, atravesó al segundo hombre más poderoso del Imperio Otomano en 1 metro de agua fangosa. Sinan Pasa, agobiado por la armadura ceremonial, comenzó a ahogarse. Lo que sucedió después sigue siendo uno de los grandes interrogantes de la historia. Un esclavo sin nombre, cuya historia no registra ni su nombre ni su origen, vio a su amo forcejeando en la ciénaga. Allí estaba la libertad, otorgada por el destino mismo. El hombre que lo había poseído se estaba ahogando. Nadie lo sabría si simplemente se alejaba. En cambio, este héroe olvidado se zambulló en el agua y arrastró a Khan hasta un lugar seguro. Sus decisiones salvaron la estructura de mando otomana de una decapitación total y probablemente evitaron una victoria cristiana aún mayor. El propio Miguel se encontraba ahora a pocos metros del grupo de mando otomano. Las crónicas baquianas afirmaban que él mismo abatió a 3 oficiales genízaros que intentaban proteger a su liderazgo. Su hacha, roja de sangre, se había convertido en un instrumento de venganza divina a los ojos de sus hombres. La resistencia otomana no solo se quebró, sino que se evaporó. La retirada se convirtió en una ruta, luego en una masacre. Los soldados otomanos arrojaron armas, armaduras y cualquier cosa que pudiera frenarlos. Pisotearon a sus propios heridos en su desesperación por escapar. El pantano se cobró cientos de vidas más mientras hombres exhaustos, con equipo pesado, intentaban huir por el terreno traicionero. La caballería baquiana perseguía implacablemente, aniquilando a los fugitivos sin piedad. Los siguientes 60 segundos determinarían el destino de las naciones. Miguel se enfrentaba a una decisión crucial. Sus hombres estaban dispersos por kilómetros de campo de batalla, exhaustos tras 6 horas de intenso combate. El campamento otomano, rico en botín, yacía casi indefenso. Pero en algún lugar de ese caos, 60.000 tropas otomanas de refresco permanecían sin comprometerse. Si se presionaba demasiado, la victoria podría convertirse en un desastre. Reformar las líneas. Sonó la orden de Miguel. Que huyeran. Fue la decisión que lo marcó como un gran comandante, no solo como uno valiente. La persecución fue suspendida. Las fuerzas guliaquianas comenzaron la ardua tarea de consolidar su victoria. La batalla de Kugareni había terminado. La era otomana de invencibilidad se había ahogado en el lodo rumano. El sol apenas había pasado su cenit, pero la llanura pantanosa de Kugareni se había convertido en un osario al aire libre. Mientras el último fugitivo otomano chapoteaba desesperadamente en las aguas ensangrentadas, Miguel el Valiente contempló una victoria que desafiaba toda lógica militar. El puente que había prometido la gloria otomana se había convertido en un monumento a su humillación, obstruido con tantos cadáveres que el río Nagelov había cambiado de curso, buscando nuevos cauces a través del pantano. La tarea inmediata era prevenir un contraataque.
Los comandantes de Miguel le rogaron que persiguiera, que convirtiera la victoria táctica en una aniquilación estratégica. El campamento otomano yacía casi indefenso. Sus guardias habían huido o estaban muertos. Dentro aguardaba el tesoro de guerra del imperio, oro suficiente para financiar la defensa de Baquia durante años. Más importante aún, el propio Sinan Pasa se encontraba en algún lugar de ese caos, herido y vulnerable. Un nuevo ataque podría acabar para siempre con el poder otomano en los Balcanes, pero el destino tenía un retorcido sentido del humor. Mientras los soldados baquianos empezaban a desnudar a los muertos y a atender a los heridos, los tambores otomanos resonaban a lo lejos. Las reservas no comprometidas, 60.000 tropas de refresco, finalmente se movían. Los exploradores de Miguel informaron de formaciones masivas que se acercaban desde el este. El gran visir, salvado por su esclavo anónimo, había logrado reunir al resto de su ejército. Aquí es donde el genio militar se separó del mero coraje. Miguel ordenó una retirada táctica inmediata. Sus hombres protestaron. Habían ganado. El campo era suyo, pero su príncipe comprendía lo que ellos no. Sus 15.000 hombres, reducidos ahora a quizás 13.000 combatientes efectivos, estaban exhaustos, con poca munición, dispersos por kilómetros de campo de batalla. Las reservas otomanas estaban frescas, furiosas, y aún superaban ampliamente en número a los baquianos. La retirada fue una obra maestra de retirada controlada. Las unidades guliaquianas se retiraron en secuencia, cubriendo a las demás. La artillería otomana capturada, 15 preciosos cañones de bronce, fue arrastrada por caballos requisados. El estandarte del sultán, ese símbolo invaluable de la humillación otomana, fue cuidadosamente preservado. Incluso los heridos fueron evacuados, llevados en tramos improvisados por sus camaradas. Pero la verdadera victoria estaba escrita con sangre otomana. A medida que las partidas de entierro trabajaban más tarde para limpiar el campo de batalla, la magnitud del desastre se hizo evidente. Estimaciones conservadoras estimaron las pérdidas otomanas entre 10.000 y 15.000 muertos y ahogados. Algunas crónicas afirmaron que la cifra llegó a 20.000. El cuerpo de jeniceros de élite había sido destruido. La caballería de Hasan Pasa, la mejor caballería del imperio, había perdido un tercio de sus efectivos. Las pérdidas de Guleyan, quizás 1.000 muertos, 2.000 heridos, una proporción de bajas de 10-1 que pertenecía a la mitología, no a la historia militar. Pero las cifras por sí solas no podían capturar el verdadero impacto de la batalla. El aura de invencibilidad del Imperio Otomano, cuidadosamente cultivada durante 2 siglos de conquista, se había hecho añicos en 6 horas. Esto es lo que las crónicas otomanas intentaron ocultar. La devastación psicológica fue peor que las pérdidas físicas. Los genízaros que habían asaltado las murallas de Constantinopla habían huido de los campesinos rumanos. El estandarte sagrado del sultán había desaparecido, llevado como trofeo. Sinan Pasa, el terror de 3 continentes, casi se ahogó en 1 metro de agua fangosa, salvado solo por la misericordia de un esclavo. Las consecuencias inmediatas revelaron el carácter de ambos bandos. Miguel prohibió la tortura o ejecución de prisioneros otomanos, una impactante muestra de misericordia cristiana en una época de guerras religiosas. Los heridos otomanos recibían el mismo tratamiento médico que los soldados baquianos. Aún más notable fue el hallazgo de los efectos personales de Sinan abandonados en el campo de batalla, incluyendo cartas del propio sultán. Miguel ordenó su devolución bajo una bandera de tregua. Pero la victoria tuvo su precio de forma inesperada. Mientras los soldados baquianos saqueaban los cadáveres otomanos, descubrieron algo inquietante. Muchos de los muertos no eran turcos en absoluto. Eran cristianos, serbios, búlgaros, griegos, incluso algunos rumanos, todos obligados a servir a los otomanos. Hombres que compartían su fe habían muerto intentando destruir su libertad. La simplicidad moral de la confrontación entre cristianos y musulmanes se desmoronó ante la compleja realidad del imperio contra la independencia. La artillería otomana capturada reveló otro secreto. No se trataba de cañones cualquiera. Varios llevaban las marcas de fundiciones cristianas, vendidos a los otomanos por comerciantes que priorizaban las ganancias sobre la fe. The same European powers that proclaimed themselves defenders of Christendom had armed its enemies. Michael ordered these particular pieces melted down, their metal reforged into church bells that would ring Wakia's freedom. As night fell on August 23, 1595, the full magnitude of what had occurred began to sink in. A principality everyone had written off as doomed had bloodied the nose of the world's mightiest empire. David had not just faced Goliath.
He had left him bleeding in the mud. Word spread like wildfire across Europe. In Vienna, the Habsburg Emperor received the news with stunned disbelief. In Rome, the Pope ordered Tatum sung in every church. In Constantinople, Sultan Mehmed III would reportedly rage for days when informed of the disaster. But Michael knew the truth. This wasn't an ending. It was a beginning. As he watched the sunset paint the marsh red, eerily mimicking the day's slaughter, he was already planning the next moves. The Ottoman Empire would return, stronger and more determined. Today's victory had bought time, nothing more. The question was, would it be enough? But winning the battle would prove easier than winning the war. The Battle of Cugarini echoes through history as one of warfare's great paradoxes, a tactical masterpiece that couldn't prevent strategic defeat. Within months, Ottoman reinforcements would force Michael to abandon Bucharest. Within years, the hero of Cugarini would die, assassinated. His dream of a united Romanian state unfulfilled. Yet the 6 hours of August 23, 1595 had changed something fundamental in the relationship between empire and principality, between conqueror and conquered. Modern military minds study Cugarini as a textbook example of terrain exploitation. Michael's use of the marsh-bridge combination created what tacticians call a force multiplier, making each defender worth 6 or 7 attackers. His artillery placement, studied through archaeological excavation, shows mathematical precision that wouldn't be out of place in a 20th-century defensive position. The controlled withdrawal after victory demonstrates strategic wisdom rarely seen in medieval commanders drunk on battlefield success. But this defeat haunted Ottoman planning for decades. Never again would they underestimate Romanian resistance. Never again would they assume that numerical superiority guaranteed victory. The loss of the Sultan's banner eventually returned through diplomatic channels, but forever tainted by capture became a symbol of Ottoman vulnerability that encouraged rebellions from the Balkans to the Arab provinces. For Romanian national identity, Cugarini became sacred ground. The monastery Michael built in gratitude still stands, its bells cast from captured Ottoman bronze still ringing across the countryside. Every August 23, Romanians remember the day when their ancestors proved that courage and cunning could humble an empire. The battle entered folklore, growing with each retelling until Michael's axe could split 3 enemies with one blow, and the marsh swallowed entire Ottoman regiments. The deeper lesson transcends nationality or era. Cugarini proves that military dominance exists only within specific contexts. Change the context, force the enemy to fight where their advantages become liabilities, and David can indeed defeat Goliath. The Ottomans brought the wrong army to the wrong place, pushed forward by institutional arrogance that confused reputation with reality. Consider what this means for any era's dominant powers. The British Empire learned it in American forests. Napoleon learned it in Spanish mountains. The lesson repeats. Whenever military might meets determined resistance on chosen ground, technology changes, empires rise and fall. Bate fundamental trus rimans. The weak can defeat the strong by refusing to fight on the strong's terms. Now you understand why 15,000 defeated 100,000, not through miraculous intervention, but through brilliant exploitation of every possible advantage. Michael the Brave turned Wakian weaknesses into Ottoman disasters. Limited forces became concentrated firepower. Defensive positioning became offensive opportunity. Even the retreat became victory preservation. The Ottoman Empire would endure for another 3 centuries. But something died in that Romanian marsh. The myth of inevitable Ottoman conquest drowned alongside thousands of Janissaries. Christian Europe, watching in amazement, realized the Sultan's armies could be beaten not just by great powers but by anyone with the courage and cunning to try. In the end, Cugarini reminds us that history pivots on moments of impossible courage. When 15,000 men stood against 100,000, they weren't just defending a bridge or a principality. They were proving that the human spirit, properly led and positioned, can overcome any odds. The marsh that claimed so many lives also nurtured a legend that freedom, however outnumbered, can triumph over empire, making this not an ending, but a hitting.